Durante años se ha relacionado a la hormona testosterona con comportamientos agresivos y antisociales. Sin embargo, un experimento reciente comprobó que los hombres con altos niveles de testosterona son menos propensos a mentir. Los científicos piensan que esto se debe a que la hormona aumenta el sentido del orgullo y la necesidad de proyectar una imagen positiva de uno mismo. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, las crisis financieras que han derrumbado imperios a lo largo de la historia. También mitos sorprendentes que aún creemos sobre la Edad Media. Finalmente, casos de personas enterradas en vida. Todo será difícil de creer. Difícil de creer. Ya no es noticia que existe una recesión global que parece no tener fin. Desde hace varios años, las regiones que antes eran las más estables como Europa o Estados Unidos han sufrido fuertes golpes en su economía que terminan afectando al mundo entero. Parecería que este es un evento único, pero no lo es. Estas crisis que han destruido imperios, matado a millones de hambre y también enriquecido a unos pocos, han existido desde hace siglos. Son difíciles de creer. Una de estas primeras crisis que se tienen registradas ocurrió en el tercer siglo en Roma. Todo comenzó con el asesinato del emperador Alejandro Severo por parte de sus soldados. Esto provocó un periodo de anarquía militar e inestabilidad en el imperio que fue separándose al sufrir constantes ataques en sus fronteras. Para el año 274, el imperio pudo ser unificado de nuevo y el ejército controlado, pero a un alto precio, ya que para costear los gastos de la guerra y comprar el apoyo de la milicia, se tuvo que ir devaluando la moneda. Las monedas que antes se hacían de plata, ahora se mezclaron con metales menos valiosos y el efecto fue una inflación elevada, fuera de control, en la que los precios aumentaron rápidamente, al mismo tiempo que la moneda perdía su valor. Las consecuencias de esta crisis del siglo III se sintieron principalmente en el comercio. Antes los comerciantes viajaban de las zonas rurales para cambiar sus productos en las ciudades por valiosas monedas de oro y plata. Pero ante la devaluación de la moneda, el negocio ya no era redituable. Además de que los caminos ya no eran seguros por los ataques de las bandas de ladrones que se habían generado. Esto debido a la pobreza. Ahora, vayamos a principios del siglo XIII, durante la época de la Cuarta Cruzada. Las cruzadas, cuyo fin era recuperar el llamado Territorio Santo, habían perdido gran parte del apoyo popular debido a los fracasos del pasado. Aún así, se logró juntar un ejército cuya misión era invadir el Cairo para, de ahí, atacar la ciudad de Jerusalén. El magistrado supremo de Venecia, Enrico Dandolo, había aceptado transportarlos por mar hasta allá si le pagaban la suma de 86,000 marcos de plata, algo así como 41 millones de dólares de nuestra época. Sin embargo, los cruzados no contaban con ese dinero, así que cuando el hijo de Isaac II, un emperador bizantino que había sido exiliado por su hermano, les pidió que le ayudaran a recuperar la ciudad de Constantinopla y reclamar el trono a cambio de una fuerte suma de dinero, ellos aceptaron. El problema fue que tras la conquista de la ciudad, no pudieron pagarle a los cruzados debido a que el ejército contrario había robado las arcas de la ciudad antes de escapar. En respuesta, los cruzados saquearon la ciudad y muchos de sus líderes tomaron control de ella, formando un régimen corrupto y decadente que acabó con la grandeza de la ciudad, el Imperio Bizantino. Para mucha gente, los hermosos tulipanes pueden parecer inútiles, sin olor ni aplicación medicinal, floreciendo solo 1 o 2 semanas al año. Pero eso sí, desde mi punto de vista, tienen una gran belleza. Tanto así que en el siglo XVII, en los Países Bajos, se desató un fenómeno conocido como la tulipomanía, donde estas flores costaban sumas millonarias, hasta que mejor
escuchemos la historia completa. El tulipán fue introducido en los Países Bajos en 1559, procedente de la actual Turquía, donde tenía connotaciones sagradas y adornaba los trajes de los sultanes. Pronto se convirtió en un símbolo de estatus para las clases altas de estos países que pagaban sumas extraordinarias por ellos, sobre todo por los tulipanes multicolores, que eran difíciles de producir ya que dependían de un virus. Durante ese periodo hubo ventas absurdas como lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo o flores vendidas a cambio del salario de 15 años de un artesano bien pagado. Durante la década de 1630 parecía que el precio de los bulbos crecería ilimitadamente y todo el país invirtió cuanto tenía en el comercio especulativo de tulipanes. Los beneficios llegaron al 500%. Tal fue la fiebre que se creó un mercado de futuros a partir de bulbos aún no recolectados. Ese fenómeno fue conocido como windhandel, negocio de aire. Los compradores se endeudaban y se hipotecaban para adquirir las flores. Llegó un momento en que ya no se intercambiaban bulbos, sino que se efectuaba una auténtica especulación financiera mediante notas de crédito. Se publicaron extensos y bellos catálogos de ventas y los tulipanes entraron en la bolsa de valores. Todo terminó en 1637, cuando un lote de 99 tulipanes de gran rareza se vendió por 90,000 florines. Esa fue la última gran venta de tulipanes. Al día siguiente se puso a la venta un lote de medio kilo por 1,250 florines, pero nadie lo compró. Entonces, la burbuja estalló. Los precios comenzaron a caer en picada y no hubo manera de recuperar la inversión. Todo el mundo vendía y nadie compraba. Las bancarrotas golpearon a todas las clases sociales y llevaron a la economía holandesa a la quiebra. Lo único seguro en los negocios es que no hay nada seguro. Dicen que uno siempre debe adelantarse a las tendencias y mirar al pasado para aprender de él, porque hay que recordar que la historia tiende a repetirse. Difícil de creer. El primer asesinato cometido por un robot ocurrió en 1941. Esto cuando un brazo robot aplastó a un trabajador de una fábrica en Japón. Difícil de creer. En febrero de este año, en la región de los Montes Urales en Rusia, un meteorito explotó a pocos kilómetros de la superficie terrestre con la potencia de varias bombas nucleares. Esto fue un recordatorio de que la Tierra y nosotros, junto con ella, no estamos 100% a salvo de una extinción masiva. Conozcamos entonces las extinciones masivas que han cambiado la faz de la Tierra. Son difíciles de creer. Una extinción masiva es un evento a nivel planetario que, como su nombre lo indica, se refiere a la desaparición de la mayoría de la vida, tanto en la superficie terrestre como bajo los mares. La historia del planeta Tierra está grabada en sus montañas y en sus rocas, y lo que nos cuenta es que en los 4,470 millones de años que tiene este planeta, han ocurrido al menos 6 extinciones masivas. 6. Y que las peores amenazaron con convertir nuestro hogar en una roca inerte y yerma, flotando en el espacio de forma similar a como lo hace el planeta Marte. Pero comencemos desde el principio. Para ello debemos remontarnos hace unos 440 millones de años, en lo que se ha nombrado el final del periodo Ordovícico. Durante esta época, la superficie de la Tierra estaba acomodada en 4 masas de tierra que no tenían población animal, por lo que la mayoría de la vida habitaba bajo el mar. Fue precisamente allí, en el mar,
donde se dio esta masiva extinción, ya que una inclemente era de hielo se desató, acabando primero con las especies marinas que habitaban en las aguas más cálidas. Pero la temperatura bajó tanto que también los habitantes que estaban en aguas frías se vieron afectados, ya que al cambiar la temperatura, bien cambió la composición bioquímica de las corrientes, por lo que los alimentos escasearon. Uno pensaría que al terminar la glaciación, la vida volvió a retomar su camino, pero apenas 10 millones de años después de la extinción del Ordovícico, el hielo se había derretido, cambiando una vez más las reglas de la vida, y con ello eliminando a los que se habían adaptado a la extinción anterior. En términos netos, en estas dos extinciones desapareció el 80% de la vida. El siguiente momento crítico en nuestro planeta ocurrió en el periodo Devónico, es decir, hace unos 400 y 360 millones de años. Para ese momento, la vida se había recuperado de la extinción anterior y la superficie terrestre demostraba ser un lugar propicio para la vida multicelular. Sin embargo, una serie de eventos climáticos comenzaron a mermar diversos lugares donde la vida se había establecido, y al final de un periodo de 3 millones de años aproximadamente, el 70% de los seres vivos habían desaparecido. Así que la vida tuvo que reiniciar de nuevo. Pero hace unos 250 millones de años se presentó la mayor de todas las extinciones que haya sufrido la Tierra. Me refiero a la extinción del periodo Pérmico-Triásico. Hasta este evento, las extinciones habían durado algunos millones de años, siendo procesos lentos que de alguna forma permitían que los que lograban adaptarse sobrevivieran. Sin embargo, esta tercera extinción no fue así. En unos cuantos miles de años, el 95% de todas las formas de vida habían desaparecido. Los científicos, por su parte, teorizan sobre esta devastación tan rápida, y la teoría más acertada es que no fue un solo evento, sino varios los que propiciaron la mayor extinción en la historia de la Tierra. Primero, en esa época, los volcanes del planeta estaban muy activos. Además, esta actividad volcánica pudo haber destapado gigantescos mantos de químicos venenosos como el metano y el sulfuro de hidrógeno. También, un meteorito pudo haber dado la estocada final a este terrible periodo. En el año 2006 se encontró en la Antártida un cráter de unos 500 kilómetros de diámetro. Un impacto de este tamaño tendría la capacidad de producir movimientos telúricos a escala planetaria, coincidiendo con la extinción del Pérmico-Triásico. Después de la cuarta extinción, la vida se refugió en especies más pequeñas y también más resistentes, como los hongos. Y durante miles de años, ellos fueron los únicos habitantes del planeta, hasta que de nuevo, la vida floreció, dando paso a una especie que dejaría una memorable huella en la vida terrestre. Me refiero a los dinosaurios. Pero como sabemos, ni siquiera estos gigantes estaban preparados para lo que vendría. Y en la era del Triásico-Jurásico, hace unos 210 millones de años, la mayoría de los archosaurios desaparecieron, sobreviviendo apenas 3 grandes familias: la cocodrilia, la pterosauria y la dinosauria. Con esto, el dominio de los dinosaurios parecía que subsistiría, ya que habían logrado sobrevivir a la otra extinción masiva. Sin embargo, hace 65 millones de años, un meteorito cayó en Yucatán, en México, en nuestro país, acabando con los últimos grandes dinosaurios, pero permitiendo que una nueva especie, los mamíferos, pudieran desarrollarse hasta llegar a nuestra especie humana. Así que, de no ser por esas extinciones masivas, simplemente no existiríamos como especie. Todos hemos escuchado esas historias acerca de los caballeros medievales, hombres llenos de honor, que arriesgaban su vida por una doncella, o bien protegían a su señor hasta la muerte. Básicamente, estos hombres eran la personificación del deber,
de la valentía y la nobleza, excepto que esto no era así. En realidad, los caballeros medievales eran más parecidos a mercenarios o a matones a sueldo que a algún guardián de la justicia. Un mito más de la Edad Media que conoceremos a continuación. Es difícil de creer. Hay muchos mitos acerca de la Edad Media, la mayoría relacionados a que era una época de oscurantismo, de terror, de ignorancia y de muerte. Y aunque varias de estas cosas eran ciertas, en general tenemos una percepción equivocada sobre esa era que abarcó 1000 años. Desde el 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano, hasta aproximadamente el año 1453, cuando fue derrotada la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Pero volvamos al mito de los caballeros medievales. Estos hombres eran guerreros profesionales entrenados en las guerras. El problema es que cuando no había guerras, básicamente estaban desempleados. Por lo tanto, se dedicaban a usar sus habilidades para robar y atacar a gente indefensa. Pueblos enteros de campesinos eran saqueados por estos caballeros sin honor. De hecho, los ataques de los caballeros llegaron a ser tan numerosos que una de las cruzadas fue organizada con el fin específico de alejar a estos guerreros de Europa, al menos por un tiempo, y enviarlos a pelear a Jerusalén, donde por supuesto cometieron los mismos abusos. En el siglo XIII, para frenar esos abusos, se desarrolló el Código de los Caballeros, donde por primera vez se habló de defender a los indefensos. La palabra indefenso únicamente se refería a los niños, las mujeres y a los nobles, por lo que los campesinos seguían estando a merced de los caballeros. Otro mito común que tenemos acerca de la Edad Media es que el progreso científico se detuvo por completo, pero en realidad no fue así. De hecho, gracias a la Iglesia, que guardó numerosos escritos en sus monasterios, se salvó mucho del conocimiento antiguo que estuvo a punto de ser destruido con la llegada de los bárbaros. Llegó a ser tanto el conocimiento guardado que la Iglesia entonces decidió darlo a conocer a más gente, surgiendo de esa manera universidades como la prestigiada Universidad de Oxford. Mientras hoy, en promedio, una carrera universitaria dura 5 años, en la Edad Media duraba 7 años y se aprendía de todo, desde medicina hasta literatura, leyes y filosofía. Otra concepción equivocada acerca de la Edad Media es que la gente vivía en suciedad permanente. Pero de nuevo, esto es equivocado. Los primeros siglos de la Edad Media, la gente siguió conservando la costumbre romana de bañarse varias veces al día, y muchos pueblos tenían baños comunales. La gente de la Edad Media se lavaba las manos antes y después de comer, y la demanda de jabón era tan grande que existían industrias enormes en países como Inglaterra y Francia. Pero, ¿por qué tenemos entonces esta idea de la suciedad constante en la Edad Media? Todo es por culpa de la peste negra, que acabó con millones de personas en el siglo XIV. Los doctores pensaban que esta enfermedad se transmitía a través de los poros abiertos del cuerpo, mismos que se abrían al darse un baño. Por ello, se recomendó no bañarse. Y bueno, mucha gente hizo caso. Se piensa que la igualdad femenina, por lo menos en cuanto al trabajo, es producto del siglo XX, pero la realidad es que durante la Edad Media, hombres y mujeres realizaban el mismo trabajo por la misma paga. Por ejemplo, si eran campesinos, ambos labraban los campos, o si vivían en la ciudad y tenían un negocio, hombres y mujeres lo atendían por igual. De hecho, en la Inglaterra medieval era más común que las mujeres fueran las dueñas de las tabernas, llegando incluso a controlar toda la industria de la cerveza en aquel país. Quizá el mito más común acerca de la Edad Media es que la gente vivía poco. De hecho, el promedio de vida en esas épocas era de 35 años, lo que querría decir que era extremadamente complicado llegar a viejo. Pero aclaremos este punto.
En realidad, sí. Durante la Edad Media, muchos niños fallecían por falta de vacunas, por enfermedades mortales o simplemente por descuido. Por ello, el índice de mortalidad infantil era muy alto, aunque, desgraciadamente, no muy diferente al que todavía podemos ver en zonas marginadas. Sin embargo, si una persona de la Edad Media lograba cumplir 21 años, era muy probable que viviera por lo menos unos 40 años más. Es decir, viviría alrededor de 60 años, lo que no está nada mal. La gente de la Edad Media tampoco trabajaba de sol a sol sin descanso. La jornada promedio de trabajo era de 8 horas con mucho tiempo libre para comer e incluso dormir una siesta. Además, tenían más vacaciones. Explico. Debido a que la Iglesia Católica era dominante en aquella época, muchos días dedicados a los santos eran libres. Eso sin tomar en cuenta los domingos, la Navidad, la Semana Santa y días de descanso en el verano. En total, cualquier trabajador medieval pasaba la tercera parte del año de vacaciones. Por supuesto, esto no quiere decir que la vida durante la Edad Media fuera algo sencillo, pero quizá tampoco era el infierno que nos han contado. Pregunto, ¿qué dirán las futuras generaciones de nuestra propia época? Difícil de creer. Difícil de creer. Una de las tácticas más efectivas para impresionar a alguien en una primera cita es imitarlo, sutilmente. Sin embargo, si lo haces demasiado, tendrá el efecto contrario. Difícil de creer. Difícil de creer. Ser enterrado vivo debe ser una de las peores experiencias que cualquiera pudiera sufrir. Este amargo episodio también podría darse de manera intencional como un método de tortura o ejecución. Voluntariamente, como en el caso de los escapistas, o bien accidentalmente. Conozcamos entonces las historias más difíciles de creer que giran en torno a esto: ser enterrado vivo. Comúnmente, este tipo de sepultura conduce rápidamente a la muerte por asfixia, deshidratación, inanición o congelamiento. En este ámbito, la supervivencia solo se prolonga poco tiempo. Luego, el fallecimiento es inminente. Cuando el aire llega a ser escaso, la pérdida de conciencia se da entre 2 y 4 minutos y el deceso por asfixia de 5 a 15 minutos. Un daño cerebral permanente se produce por la falta de oxígeno después de algunos minutos, incluso si la persona es rescatada antes de perder la vida. Una de las formas más comunes de la sepultura en vida es por error. Un asunto que solía darse en el siglo XVI, como quedó constatado en ataúdes profanados que mostraban arañazos o cadáveres con las palmas de las manos hacia arriba para intentar escapar. Muchas de las víctimas supuestamente habían muerto en las epidemias de peste que azotaron a España. En otros casos, el propio George Washington temió padecer este macabro destino. En su lecho de muerte, pidió a sus sirvientes que prometieran no enterrarle hasta 3 días después de fallecer. También, Frédéric Chopin albergaba un enorme pánico de resucitar en su tumba. Obedeciendo a la última voluntad de este músico, se extrajo su corazón para ser depositado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. En contraparte, hay quienes deciden ser enterrados vivos para probar sus talentos. En el año 2003, el artista David Blaine fue introducido 7 días en un tanque de agua para que pudiera verse, para que pudiera ser apreciado así. Después fue aislado 44 días sin comida y colgando por los aires en una caja que se exhibió enfrente de una audiencia. Otros más son torturados mediante esta siniestra práctica para que sufran un tormento físico y emocional que incluye pánico y claustrofobia. O bien, como método de ejecución,
En la antigua Roma, a las sacerdotisas conocidas como vírgenes vestal, que violaban sus votos de celibato, eran enterradas vivas. Esto en una cueva sellada con una pequeña cantidad de pan y agua. Se creía que si eran inocentes, la diosa Vesta las salvaría. Y en la Italia medieval, los homicidas también eran enterrados vivos. Imaginar una experiencia de tal magnitud llega a despertar un hondo temor. Tan es así que existe la tapefobia, repito, tapefobia, o miedo a ser enterrado vivo. Para quienes lo padecen, este es un martirio insostenible. Tal y como se ilustra con la momia de Manchester, apodo que recibió después de su deceso Hannah Beswick en 1758. Se trató de una mujer inglesa de clase adinerada, quien albergaba un miedo patológico a ser enterrada viva. Antes de perder la vida, pidió que su cuerpo permaneciera sin sepultar, para que los demás verificaran periódicamente posibles señales de vida. No obstante, su cadáver fue embalsamado. Sus restos fueron guardados dentro de una vieja caja de reloj y almacenado en el hogar de Charles White, el médico de la familia. Finalmente, fue enviado al Museo de la Sociedad de Historia Natural local para ser exhibido. El temor que sufrió Hannah y miles de personas más de padecer este tormento ha llevado a considerar técnicas para evitarlo. En Europa, a mitad del siglo XVIII, se propuso buscar signos vitales en los cadáveres antes de ser enterrados. Estas prácticas debían incluir el derramar vinagre y pimienta en la boca del supuesto fallecido, hasta la aplicación de un hierro al rojo vivo en los pies o en el recto. También se han diseñado los ataúdes de seguridad. En 1897, por ejemplo, el conde belga Carnis Carnicki patentó un sistema mecánico de rescate que detectaba movimientos en el pecho de la víctima a fin de que se accionara una bandera, una lámpara, una campana y aire fresco. En Gran Bretaña se desarrollaron paneles de cristal rompibles en la tapa del ataúd y sistemas de poleas que alzarían banderas en la superficie. En 1895, el médico Useley J.C. estimó que alrededor de 2.700 personas eran enterradas vivas cada año en Inglaterra. Hoy día no hay cifras que señalen este fenómeno, pues la ciencia médica ha avanzado a pasos agigantados y ya no es común establecer un diagnóstico impreciso de muerte. Aún así, no está por demás siempre verificar el deceso de un ser querido antes de enterrarlo y así evitar amargas experiencias, terribles, horrorosas, difíciles de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difficile de creer.